a todos, a todas, buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto, se escucha perfecto, fuerte y claro. Ok, muy bien. Bueno, la charla, es un gusto poder tenerla, agradezco la invitación y espero que, bueno, hago primero una aclaración, seguramente hay muchas cosas que van a quedar por fuera en lo que platiquemos, pero lo que quede dentro del intercambio, ojalá y sea de utilidad para las personas que están en la audiencia y que les interese, sobre todo, ¿no? Los temas que pues para mí me resultan temas muy apasionantes y creo que con eso coincido con mi colega Leonardo en esos intereses en común que tenemos ahí en el seminario, ¿no? En el SACS. Perfecto. Hay grupos que tienen desde México, se llama, se pronuncia ABC conductual o AB conductual, porque ahí sí, Es ABC no sé si me conductual. escucha, Eric. Sí, sí, ABC conductual. Perfecto, ABC conductual, listo. Igual están en redes, están en YouTube, están en Facebook y por allí los pueden también seguir. Listo, Eric. Entonces, Eric y pues todos los participantes que en este momento estamos aquí conectados y además por nuestras redes, el nombre que hemos dado a esta entrevista es precisamente Análisis Cultural de la Conducta, Contracultura basada en investigación. Vamos a desplegar un poquito la temática. Es bien conocido, aunque no tanto como uno quisiera, el análisis experimental de la conducta, el análisis aplicado de la conducta, de hecho el análisis conceptual de la conducta, pero quizás no muchas personas están familiarizados, Eric, con la expresión análisis cultural de la conducta. ¿Podría contarnos un poco, a manera de introducción, qué es eso? Ok, bueno. Mi primera respuesta sobre qué es el análisis cultural de la conducta, pues es que es un campo de investigación y como suele ser en los campos de investigación, no es necesariamente un campo homogéneo, de hecho presenta una fuerte heterogeneidad entre los diferentes programas de investigación, ¿no? Que conviven bajo esta denominación que has dado de análisis cultural del comportamiento y que también es importante señalar que en ese campo no necesariamente todos estos programas de investigación coinciden entre ellos, son compatibles entre ellos. De ahí que para el desarrollo de la entrevista, sin ser yo un experto, pero digamos que la línea que estaré siguiendo, pues es la línea que tiene que ver con la propuesta que ha derivado de los trabajos de Skinner. Y en ese sentido, pues tendríamos que decir que si vemos el análisis cultural de la conducta desde Skinner, pero no solamente hasta ahí, pues tendríamos una premisa ontológica, es decir, de cómo se considera la naturaleza de los fenómenos a estudiar este campo de investigación, y pues esa ontología es eminentemente seleccionista, ¿no? De hecho, me quiero adelantar un poquito para comentar que por ahí un artículo importante de Skinner es el que publica en la década de los 80, no recuerdo exactamente el año, que tiene que ver con la selección por consecuencias, ¿no? Donde básicamente pues ahí se presenta esto que ya llamamos los tres niveles de selección, o sea, la selección basada en la selección natural, la selección por consecuencias, que serían pues los principios derivados de la propuesta operante skinneriana, y un tercer nivel que es del que vamos a estar hablando un poco más, entiendo, en esta charla, que sería el nivel de la selección por prácticas o la selección de prácticas culturales, ¿no? Como tal. Entonces, en la premisa ontológica tenemos eso, también tenemos premisas epistemológicas varias, una que estamos revisando justo Leonardo y yo con otros compañeros en el seminario es ahora la propuesta de Sigrid Glenn de metacontingencias. Pues digamos que desde metacontingencia hay ciertas premisas epistemológicas, ¿no? Sobre no solamente el enfoque de estudio, sino también de los fenómenos, sino también desde qué tipo de, vamos a decirlo así, objetos conceptuales, ¿no? Se van a estudiar estos fenómenos. Multicontingencia es uno de los objetos conceptuales ejemplares de la propuesta de Glenn. Y pues también tendría sus propias premisas metodológicas, ¿no? Por ahí ahorita nos anticipaba Leonardo que pues en análisis del comportamiento podemos encontrar el análisis experimental, el análisis conceptual filosófico, el análisis aplicado, la práctica guiada por el análisis de la conducta,
pero también pues eso mismo se va a ver reflejado, ¿no? En esta propuesta de análisis cultural de la conducta, de tal manera que habrá algunas personas dentro de ese campo de investigación trabajando desde, vamos a decir, una práctica meramente de análisis experimental, pero de las prácticas culturales, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, resultan importantes trabajos, por ejemplo, el primer trabajo, análisis experimental de prácticas culturales, desde esta línea que vengo comentando, de Glenn, previamente de Skinner, pues es el trabajo publicado en 2004, ¿no? Por Bici. Eh, ya estaremos hablando un poquito más a detalle de las implicaciones de esos trabajos experimentales más adelante, pero también de ahí pues derivan otros trabajos sobre un montón de fenómenos, digamos, que podemos enmarcar de una dimensión social y cultural, y en el que el análisis del comportamiento puede resultar una herramienta precisamente analítica útil para el estudio de dichos fenómenos, pero también con miras, que esto es algo que tiene este campo de investigación muy dentro de, digamos, su composición hasta a nivel ético, con miras a la parte de la aplicabilidad. ¿Sí? Es decir, cómo esto que se está estudiando en de estos fenómenos sociales, culturales, de la perspectiva del análisis de comportamiento, puede llevar a modificar, ¿sí? Digamos, en ese sentido, prácticas culturales, que ya más adelante estaremos hablando un poquito de esa cuestión de la contracultura y cómo ese puede ser precisamente una vía, entiendo, para la modificación de dichas prácticas. Entonces, en resumen, este campo, repito, representa el análisis del comportamiento enfocado en el estudio de las dimensiones sociales y culturales. Y en ese sentido vamos a ver que pues hay que estudiar más que análisis del comportamiento, más que la visión skinneriana, para poder inclusive dialogar con otras ciencias sociales o histórico-sociales, ¿no? Como tal. Listo, ahí tenemos una síntesis, una introducción. Mm, seguramente la respuesta podría ser muchos, pero la pregunta es, ¿qué conceptos convendría que tuviéramos como base? ¿Qué conceptos convendría que tuviéramos medianamente claros para iniciarnos en el estudio del análisis cultural de la conducta, ya sea desde la línea desarrollada por Sigrid Glenn o algún otro autor? Seguramente muchos, pero podríamos mencionar 3, 5 conceptos. Ok, de hecho podríamos, si te parece bien, como clasificarlos, ¿no? Desde la Perfecto. parte que toma como base Glenn en este artículo del 86, ¿no? Que es hacer una serie de reflexiones sobre el tipo de contingencias culturales que se exponen en la novela de Skinner de Walden 2, y que a partir de ahí pues ya vienen un montón de trabajos experimentales y teóricos, ¿no? Sobre esa línea de metacontingencias. Pero previo a eso, pues sería bueno comentar que los conceptos, vamos a decirlo así, de análisis de conducta desde una dimensión social y cultural que empieza a acuñar Skinner, sobre todo más allá de Walden 2 en el texto de Ciencia y Conducta Humana, serían, por ejemplo, conducta social, episodio social, macro conducta, ¿sí? Macro contingencias, diseño cultural, planeamiento social, contingencias grupales y sobre todo uno muy importante que no quiero que se me escape, porque creo que va a hacer mucho sentido cuando lleguemos a la parte de contracultura, lo que son agencias de control. ¿Sí? Entonces, todo eso lo podemos encontrar las últimas dos secciones de este texto de Skinner, y creo que por ahí tener esos términos claros puede ayudar, ¿no? A brincar a los siguientes, que ya serían, por ejemplo, ya tomando en cuenta que después de Ciencia y Conducta Humana, Skinner sigue hablando, ¿sí? Sigue pensando los grandes problemas sociales de su tiempo, y incorpora, ¿no? Ya llegando a la década de los 80, pues esta perspectiva que hablamos al principio, seleccionista, y que tanto Glenn, otros autores también como Malagodi, Todorov, van a empezar a tomar esta parte de los tres niveles de selección, o específicamente de selección de prácticas culturales, y de ahí que en su propuesta, la de Glenn o gleniana, vamos a encontrar conceptos fundamentales, por mencionar algunos, como puede ser, ya lo comentaba antes Leonardo, el de metacontingencias, que a su vez aglutina dentro de sí lo que llamamos contingencias conductuales entrelazadas, conceptos como efecto acumulado,
también el culturant como una, ¿cómo decirlo? En el nivel de selección por consecuencias, pues tenemos la operante, ¿no? Entonces, en el nivel de selección por prácticas culturales, estos investigadores proponen la culturant, que no sé si estaría bien decirlo en español, el culturante o la culturante, ¿no? Y otros conceptos también como puede ser, por ejemplo, cúspide cultural, ¿no? Como para hablar cuando se da un gran cambio y queda normado en una comunidad socioverbal, es decir, se establecen reglas, un gran cambio en un grupo, una sociedad, que se puede, por ejemplo, comentar como ejemplo cuando hay cambios en las constituciones políticas de un Estado-nación. Entonces ahí hablamos de una cúspide cultural que básicamente lo que representa es que desde la cúspide se empiezan a normar, ¿no? Y generar cambios precisamente en las estructuras de las dimensiones sociales y culturales que a su vez pues, van a afectar el comportamiento de los individuos, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, creo que esos son algunos conceptos, Leonardo. No sé qué opinas tú, qué agregarías tú, pero importantes, ¿no? No, me quedo corto con esa cantidad de conceptos. O sea, realmente lo que estaba pensando es cómo es un mundo tan amplio, conceptual, teórico, aplicado, es sumamente, que ojalá pudiera uno empezar pronto en su profesión, ¿no? En su formación como psicólogo o incluso como sociólogo, antropólogo. Ajá. Pero sería necesario, esta es un poquito una pregunta como extra, lo que teníamos preparado, pero sería necesario para aproximarnos a toda esta dimensión un poco más cultural, la clásica carrera, el clásico pregrado en psicología, o diría uno que podría empezar pum, de una vez allá, primer semestre, análisis cultural de la conducta. ¿Necesitamos bases? Uh-huh. Pues es una muy buena pregunta y la realidad es que es algo que he pensado, no lo he pensado tan a fondo y más bien lo pienso por la circunstancia en la que me encuentro, ¿no? Como profesor, justo una licenciatura en psicología social comunitaria y pues que en términos de tradición de investigación propone cosas muy diferentes, ¿no? A lo que estamos hablando ahorita. Y ahí me gustaría enmarcar que para pensar en la respuesta a esta pregunta sobre necesario ese conocimiento, digamos, básico en psicología, de entrada diría que si la formación es en psicología, pues se ocupa ese conocimiento básico. Pero creo que para el trabajo en el análisis cultural del comportamiento, y eso lo demuestra precisamente conocer las comunidades, ¿no? De analistas de la conducta en ese campo, pues presenta una diversidad de profesiones, ¿no? Aquí pueden coincidir sociólogos, etnólogos, antropólogos, etnografistas, trabajadores sociales, psicólogos sociales, etcétera, ¿vale? Entonces, pienso que en ese sentido, la formación de base pues tiene que ser sólida, ¿sí? Como tal, y posterior a ello, no creo que sea así absolutamente necesario para hacer análisis cultural de la conducta, pues estudiar psicología, ¿no? Sino más bien tener esos conocimientos básicos de, vamos a decirlo así, de la disciplina desde la que uno va a partir para el estudio del comportamiento, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, eso es algo que podemos ver documentado fuertemente, ¿no? En las reflexiones que existen de los analistas dentro de este campo de análisis cultural del comportamiento, que pues tratan de ir trazando cada vez más puentes, más interlocución con con la ciencia social, ¿no? No más que pues ahí pues hay un mundo de dificultades. Si ya de por sí es heterogéneo el campo del que estamos hablando, pues hay más heterogeneidad a la hora de brincar de este campo y dialogar con otra disciplina, ¿no? Pero pues es parte, vamos a decirlo así, de la labor, ¿no? Que se hace. Parece que queda claro el asunto de la interdisciplinariedad, Ok, sí. que si ya resulta difícil decirlo, Es más difícil interdisciplinariedad, hacerlo. ahora cómo será hacerlo. Sí, sí, sí. Sí. Listo. Bueno, por aquí está Ricardo diciéndonos que ojalá regrese pronto a Acapulco. Por aquí María José Alía pone 3 corazones y algunas Ah, otras personas por ahí observando y saludando, Eric. Eric, en los años 60 y 70 del siglo XX se popularizó
o no sé si tanto en el momento, pero ahora nos llega a nosotros como popular un concepto que ya lo hemos aquí mencionado en esta entrevista antes, que es la contracultura. Ujú. La contracultura como un movimiento, un gran movimiento social que usted me dirá su percepción, pero yo diría que casi que lo cambió todo. ¿Cómo entiende usted eso, Eric, desde su experiencia, desde su formación? ¿Qué fue la contracultura? Bueno, yo lo comentaría precisamente desde el análisis de comportamiento, mencionando algo dentro de ese momento bloque histórico que estás señalando, Leonardo, y posteriormente cómo se ha seguido analizando, ¿no? Contracultura, repito, desde el campo del que estamos hablando en la entrevista. Primeramente, para mí es inevitable referir los trabajos de James Holland, que justamente en esos momentos, entre la década de los 60 y los 70, fue un analista de conducta enfocado, ¿sí? En plantearse, por ejemplo, preguntas como cuáles eran las implicaciones políticas, ¿sí? Del actuar del analista de comportamiento, pensando específicamente en las aplicaciones, ¿sale? En las tecnologías conductuales. Tiene un artículo que a todo mundo que esté interesado en este campo siempre se le va a recomendar, que es si servirán los principios de comportamiento a propiamente a los revolucionarios, ¿no? Es decir, si el análisis de conducta tiene algo que aportar precisamente a la acción revolucionaria, que fundamentalmente la acción revolucionaria pues sería una forma de práctica contracultural, ¿no? Entonces eso por mencionar ahí como un poco lo que opino, ¿no? De esa época y lo que puedo recomendar revisar trabajo de Holland. Y Holland pues básicamente se centra también en parte en hacer un análisis de lo que él llamaba el contracontrol, ¿sí? Así como hay agencias de control, pensemos en una institución social como puede ser, por ejemplo, la dinámica de mercado, prácticas económicas, ¿no? Que tienen los estados-naciones hacia adentro, pero también en su relación con otros mercados, ¿no? Globales. Y pues cómo este tipo de prácticas a nivel macro van a tener una influencia sobre las prácticas a nivel micro, inclusive produciendo, ¿no? Estas cuestiones, vamos a decirlo así, de mayor distanciamiento o mayor brecha o desigualdad social, ¿no? Eso por decirlo y no profundizar mucho en ello. Entonces, Holland consideraba que las personas desde, vamos a decirlo, la perspectiva analítico-conductual podían aprender, vamos a decirlo de esa manera, a notar ese tipo de contingencias que están establecidas en su entorno social y actuar con conocimiento de causa, ¿sí? Eso resuena mucho una premisa muy marxista, ¿no? En ese sentido, de no solamente el conocimiento como tal, sino el conocimiento aplicable, ¿no? A mejorar las condiciones de vida y el mundo de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, Holland pues propone esta cuestión de contracontrol, que también es un ejemplar que viene directamente al análisis experimental de la conducta y lo empieza a poner como, bueno, si existen estas contingencias, vamos a decirlo así, controladoras, por ejemplo, en las prácticas económicas que hay, pero soy claro de cómo operan y cómo estas pueden ser modificadas, pues entonces su modificación y la generación de otro tipo de prácticas sería una manera de ejercer contracontrol. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, si hay unos precios desorbitantes del transporte público, pues bueno, ¿qué pasaría si nos organizamos y dejamos un mes de utilizar el transporte público? ¿Sí me explico? O sea, a final de cuentas, para que ese servicio funcione, necesita, ¿sí? De el pago de un pasaje, como decimos por acá. Entonces, si no hubiera pago de pasaje, esa práctica tiene que colapsarse de alguna forma, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera un poco ahí como de sabotear, ¿sí? La práctica como tal para poder ejercer otro tipo de práctica, a lo mejor una reducción, ¿no? En el precio o una mejora en el servicio, que creo que es lo que muchas veces, no sé cómo sea por allá por Colombia, pero aquí donde yo me encuentro, pues el servicio de transporte público es horrible y sería bueno tener un movimiento contracultural, ¿no? Que precisamente lleve a cambiar las contingencias de todo lo que envuelve al servicio.
Y esto es Latinoamérica, eso no, de todas maneras es muy similar. De hecho, tenemos muchos ejemplos, ¿no, Eric, de esto que usted menciona, por ejemplo, lo del transporte en la India, ¿no? Ujú, Cuando Gandhi hace toda esta movilización de las personas para reconocer cómo contaban con sal en sus territorios, pues con todo el mar a su alrededor, ujú, o de manera muy cercana a sus tierras. Eh, Cuando Gandhi les pide que se deshagan de cualquier prenda de vestir que no sea la básica, la que pueden generar de manera autónoma en la tierra, es decir, de todas las telas provenientes de Inglaterra. ajá, Tenemos también el ejemplo aquí de pronto me fallaría un poco el dato exacto, pero creo que hay algo por allí en Estados Unidos en términos de la independencia, ¿no? De cuando se deshacen del té, si no me equivoco, están por ahí un poco más cerca. Como iba a decir la palabra boicotear, pero no deja de estar cargada de un significado bien político, ¿no? sí. Que, Bueno, que, que, y que y es que sesga. eso, no, y eso es que justamente el reconocimiento, ¿no? De ese sesgo es algo que en este campo del análisis cultural y el comportamiento, hay ríos de tinta, ¿no? Por así decirlo, hay muchas publicaciones al respecto. Y como decía ahorita, pues desde esas reflexiones iniciales en la década de los 60, 70 de Holland sobre las implicaciones políticas de las acciones de la análisis de comportamiento, en esos temas sobre todo, pues eso se sigue pensando hasta el día de hoy, ¿no? Y tiene, vamos a decirlo, una convivencia no solamente con la ciencia política, sino sigue habiendo esas implicaciones políticas, ¿no? De todo esto que estamos hablando y de que cuando se traducen acciones que van a, vamos a decirlo así, ser implementadas arreglos contingenciales, ¿no? En entornos comunitarios, sociales, en grupos, pues siempre va a estar presente esa implicación política, entendido como lo político, la cuestión del ejercicio, ¿no? Del poder como tal. Fíjate, Leonardo, algo importante justamente ahí es comentar, no tanto de lo político, sino más bien de esta cuestión de contracultura. Hay una publicación de Laurenti y López, Carlos Eduardo López, creo que se llama, y Carolina Laurenti, es una analista de comportamiento desde esta orientación hacia la cultura y hacia la sociedad, hacia lo social, brasileños, y hablan precisamente de un artículo dedicado a hacer un análisis del comportamiento contracultural, ya que no se habla de la contracultura como un algo así abstracto, ¿no? Como tal, sino más bien específicamente como el comportamiento de los individuos en cierta situación, ¿no? Y en ese sentido, pues ellos hablan del comportamiento contracultural como una forma de interpelar o enfrentar, vamos a decirlo de otra forma, si no queremos decir sabotear, enfrentar a las prácticas culturales dominantes en una sociedad, ¿sí? Dominantes en el sentido, por ejemplo, lo que comentábamos hace rato, que pues generan más privación de las libertades, más desigualdades, más distanciamientos, más brechas, pauperización, empobrecimiento, etcétera, ¿no? En ese sentido, creo que hablar de ese tipo de prácticas culturales desde el análisis cultural del comportamiento nos hace pensar pues en esas operantes moldeadas y mantenidas dentro de los grupos sociales, ¿no? Esto es importante porque las cosas de cómo nos comportamos en el entorno social, que puede ser con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en el equipo de fútbol con el que salimos a cascarear los fines de semana, etcétera, etcétera. Todo eso que hacemos ahí, pues está moldeado y mantenido, ¿no? Por grandes contingencias, vamos a decirlo de esa manera, que operan, ¿no? En el ambiente, si lo queremos decir así, social. De allí que precisamente la propuesta, pues, habla, la propuesta de Glenn, ¿no? Específicamente macro, meta, contingencias, contingencias conductuales entrelazadas y culturantes, como para poder precisamente entender, ¿no? Esa parte de cómo el entorno social, pues, va precisamente a mantener, seleccionar o eliminar, ¿sí? Comportamientos en función de precisamente esas prácticas culturales dominantes. Entonces, la parte contracultural sería el enfrentamiento frente a ello, ¿no? Como tal.
Entonces podríamos pensar en un montón de formas de enfrentamiento, ¿no? De hecho, por ahí un autor fundamental, hablando de formas de enfrentarlo e interpelarlo, en Estados Unidos podría ser este trabajador social, Mark Mataini, y creo que sería interesante Ujú. acercarse, por ejemplo, tiene un texto muy bueno para hablar de estas formas de interpelar las prácticas culturales dominantes, es decir, tener comportamiento contracultural, pero de estrategias no violentas, ¿sí? Ujú, claro. Que luego es algo por lo que pueden estar interesados más o menos algunos de los analistas y las analistas de comportamiento que conviven, ¿no? Dentro de este campo de investigación. Claro, y también yo incluso pensaría ahí que se trataría de un asunto de función, no de topografía, ¿no? Ujú. Hablando de este comportamiento contracultural, por supuesto, no se basa no se trata de topografía, se trata de función y qué estrategias resultaran mejor en función precisamente de las variables de control. Sí. Sí. Sí, Am, de ahí que, por ejemplo, si me permites, hay también un libro, a mí me parece muy interesante cómo aborda, por ejemplo, Murray Sidman el fenómeno de la coerción, ¿sí? Un fenómeno, pues, evidentemente social, pero que se puede plantear, vamos a decirlo, de este análisis funcional, ¿no? De estas variables ambientales que estás comentando. Y creo que ahí podemos encontrar un muy buen ejemplo que se expone, por ejemplo, tú puedes tener dos alternativas para lograr que en un entorno social, unos chicos en un colegio, en una escuela, puedan, por ejemplo, actuar de forma honesta, lo que sea que eso pueda significar, no lo vamos a operacionalizar en este momento. Y tú puedes tener una alternativa que es no coerciva y una alternativa que es coerciva y darte el mismo resultado, ¿sí? O sea, que los chicos actúen con honestidad. Pero, ¿por qué te inclinarías por una o por otra? ¿Sí me explico? sí, claro. ¿Sí? O Supongo que ahí sea, habla de corto, mediano plazo, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que ver más allá, como lo está diciendo, Mm. más allá de la topografía, ¿no? En este caso, el resultado podría ser de una intervención coercitiva o no coercitiva, pues que los chicos actúan con total honestidad, ¿no? En las actividades que tienen dentro del aula o en los espacios del colegio, de la escuela. Sin embargo, a largo plazo, ¿qué trayectorias conductuales estoy moldeando? ¿Sí? Entonces, de ahí que considero sumamente, por ejemplo, importante tomar eso que acabas de referir, ¿no? De fijarnos no solamente en la parte de la forma que tiene el comportamiento o de los individuos en situación de grupo, sino de la función que se está generando y la trayectoria hacia adelante. Exactamente. Mm, usted nos mencionaba ahorita, nos nombró a Sigman, Murray Sí, Sigman, am, que cuando uno empieza a estudiar el lenguaje desde el análisis de conducta, indudablemente se lo tiene que encontrar por el camino. sí. Y aquí la pregunta que me surge es, en el análisis cultural del comportamiento, ¿se considera, se aborda el lenguaje de manera especial, de manera enfática, de algún modo? ¿Hay énfasis en Claro, el lenguaje? Análisis del lenguaje. claro que sí. Por ejemplo, las leyes, ¿sí? Si yo me quiero interesar por las normas, las leyes, las reformas, ¿sí? Que se hacen a esas normas o leyes en una sociedad, pues no estoy hablando de otra cosa más que de reglas que son reglas verbales, ¿sí? O sea, formas que van a indicar y guiar el comportamiento de los individuos, ¿sí? Y que pues estas reglas verbales podrían ser, vamos a decirlo así, matizables en función del tipo de régimen político, ¿no? Que hay en ese grupo social. De tal manera que seguramente las reglas de una comunidad socioverbal o las leyes, dicho de otra manera, van a ser muy diferentes en un país democrático a en un país no democrático, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, sí hay ese interés por ese campo de estudio. De hecho, hay varios trabajos, justamente de la autora que comenté ahorita, de Laurenti y de López, ellos han estado trabajando mucho ese acercamiento, ¿no? Entre análisis cultural del comportamiento y ciencia política. Por ahí otros que también han hecho un trabajo excelente, más en el análisis de política pública,
entendieron que la política pública pues no es lo mismo que una ley, pero tiene que ver con ella, ¿sí? Porque a partir de esas leyes que existen en un Estado-nación y pues se pueden ir generando, ¿no? Ciertos, vamos a decirlo así, acciones que van a influir en el bienestar, en la vida de las personas, ¿no? Los otros autores que también han hecho mucho de eso los podemos localizar justamente ahí en esa comunidad brasileña, ¿no? Analista de conducta culturales o sociales. Y pues se me vienen muchos nombres, por ejemplo, a la cabeza. Uno de ellos podría decir yo, el profesor Kester Cajara, para que pues se pueda consultar, ¿no? También su trabajo. Él pues va a estar distanciado un poquito de lo que me está haciendo la pregunta sobre si interesa el estudio del lenguaje, ¿no? Desde este campo de investigación, pero digamos que puede ser complementario a la parte anterior de mi comentario, ¿no? Los otros campos de esta misma perspectiva con respecto a, por ejemplo, análisis de las leyes, ¿no? Ujú. Perfecto. Claro, y acá entonces seguramente teoría de marcos relacionales, relaciones de equivalencia y similares encontrarán un terreno bastante fértil también Ajá, de estudio y de aplicación, ¿no? Para precisamente sí. Pues, por poder. ejemplo, uno de los desarrollos que hay por ahí también interesante, pienso en ello ahorita, es el que han propuesto Anthony Biglan, Ujú. Denis Embry, ahora que digamos, han hecho algunas publicaciones en la última década, un poquito más allá, justo con Stephen Hayes, ¿no? Y también con este biólogo Sloan Wilson. Wilson, ¿sí? Ajá. Entonces, Ujú, ándale, ellos, ¿no? Entonces, ujú. ellos por ejemplo, que uno de ellos, pues es el mero mero, ¿no? Vamos a decirlo así, de la Sí, RFT, sí, pues sí. ya está precisamente conectándose con tres autores que están muy metidos, vamos a decirlo así, en el trabajo, justo sobre eso, ¿no? Sobre estrategias o programas sociales, pero ahora desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Ujú. Que eso también está interesante Exactamente. por ahí. Y hace un momento hablábamos entonces, o partíamos hace unos minutos de la contracultura como ese, o el comportamiento contracultural, como ese movimiento que generó tantos cambios, que tuvo un foco en Estados Unidos, cambios a nivel de derechos civiles, cambios a nivel de derechos de las mujeres, cambios a nivel de la discriminación, Ujú. incluso toda esta oposición a la guerra de Vietnam, ¿no? Se dio también en medio de esta época de la contracultura. La música, que esta invasión británica de música, invasión en el mejor de los sentidos, que ocurrió, todo ese movimiento los 60, eh, que es documentos en un sentido favorable, sería posible, sería posible organizar contracultura, comportamiento contracultural, pero con base en investigación científica. Es decir, quisiera también para que nos quedara súper claro a qué nos referimos, es esta serie de eventos ocurridos en los 60, 70 se fueron dando un poco, quizás como ocurren tantas cosas en la sociedad, ¿no? Aleatoriamente, circunstancias coinciden aquí y allá, un evento que detona, en fin. Pero Skinner usaba una expresión que era diseño de culturas. ¿Podríamos diseñar una contracultura? ¿Podríamos diseñar la contracultura? Sí, sí, es posible. De hecho, vamos a decirlo así, ahora que lo mencionas, ¿no? La propia novela de Walden 2, pues es un diseño de una contracultura, ¿sí? Porque son prácticas, vamos a decirlo así, comportamientos contraculturales los que exhiben los miembros de esta comunidad, ¿no? Y también la forma en la que está planificada y administrada la comunidad, ¿sí? Si lo pensamos eso como contrario, alternativo a lo que era la forma en la que estaba organizada la sociedad estadounidense de la primera mitad del siglo XX, pues tenemos ahí un ejemplo de una contracultura. Entonces la respuesta es sí, sí se puede diseñar. ¿Y se está haciendo? Sí, se está haciendo. De hecho, puedo decir que una de las prácticas, vamos a decirlo así, contraculturales
que hay en este campo, por ejemplo, es en la parte, hay muchas, ¿no? Pero en la parte quizás de la metodología, ¿sí? La metodología de investigación que se puede utilizar, que más allá de los fuertes y robustos trabajos que se van diseñando cada vez más para hacer mejores análisis experimentales, ¿sí? Del comportamiento de los individuos dentro de un pequeño grupo, donde se promueve o se pone a prueba, vamos a decirlo así, una cierta práctica cultural. Um, Pensar, por ejemplo, en que fuera del laboratorio, ¿sí? Hay otras ciencias sociales que también diseñan, vamos a decirlo así, prácticas culturales, o que antes de diseñarlas, primeramente se enfocan en estudiar la práctica cultural. Estoy pensando específicamente, por ejemplo, en la antropología, en la etnología, en la etnografía, ¿sí? Que ahí también pues hay diferentes líneas, ¿no? de desarrollo, no profundizaremos en ello, pero lo que intento señalar es que justo eso de entrar en ese entorno natural, vamos a decirlo así, en el que suceden, en el que se convive, en el que las personas actúan en el día a día, ha cobrado mucho interés desde esta área, ¿no? Del análisis cultural del comportamiento. Entonces, pienso que eso como campo de investigación ya de alguna manera le distingue, vamos a decirlo así, de las aproximaciones más de corte como tradicional que hay en el análisis de comportamiento. Y pues, por ejemplo, un colega, ¿no? Que ya hemos tenido acá en el gusto, el honor de tenerlo en el seminario, Leonardo, ha sido el profesor Bernard Gehring, que en su propuesta, ¿no? Del análisis sociocontextual, pues precisamente ha enfocado toda su propuesta en, ok, ya tenemos ahí los principios, ¿no? Derivados del trabajo experimental, pero la realidad de las comunidades no es acorde a lo que sucede en un laboratorio, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de otro nivel de análisis, ¿no? Por así decirlo. Entonces, él para poder trabajar en ese otro nivel de análisis, pues adoptan, ¿no? Otro tipo de aproximación metodológica, más por el lado precisamente del trabajo, por ejemplo, desde perspectivas participativas, métodos de participación. Y eso, pues, creo yo que en el grueso de la comunidad de analistas de conducta, esto igual solo es pura especulación y locura, pero creo yo, pienso que pues está muy extendido como que por ahí no es, ¿sí? Y que son pocos, vamos a decirlo así, los miembros de toda esa comunidad global que están enfocados en, bueno, hay otras metodologías, ¿sí? E implican, pues, convivir con ellas, trabajar desde ellas y te digo, pues por ahí Gehring es un referente al respecto. En Estados Unidos podría mencionar, por ejemplo, al mismo profesor Matejny, podría mencionar a Biglan, aunque, bueno, eso es discutible con Biglan, pero no diremos por qué. Y a otros como Stephen Fawcett, Fabricio Balcázar, ¿no? Que justamente esos últimos dos, psicólogos sociales, están orientados al análisis de comportamiento de hace mucho tiempo y trabajan con metodología participativa, ¿no? O sea, eso que llamaríamos investigación desde basada en la comunidad, pero con un enfoque participativo. No confundir, porque aquí eso implicaría un montón de discusión y todo un semestre para distinguirlo y ver dónde están los puntos de encuentro y desencuentro. No confundir con la investigación acción participativa, que Leonardo, estoy casi Lo seguro que primero por que, ser colombiano debe sí, sí, claro, pensar muy rápidamente, ¿no? Porque lo pues primero que justamente, le a uno cuando usted dijo eso, pensé en investigación, acción participativa, claro, sí, pero no, no. sí, no. Sí, habrá que ver, por ejemplo, cómo podemos hacer, no que se fusionen, sino más bien el diálogo, ¿no? Entre los que Mm. hacen investigación, acción participativa y los que hacen investigación basada en la comunidad con metodologías participativas, pero por ejemplo, desde el análisis de comportamiento, ¿no? Y ver qué se puede precisamente diseñar a partir de ahí, ¿no? Como una práctica o comportamientos contraculturales. Entiendo que eso pues requiere ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra voluntad, pero pues sí requiere de entender cómo funcionan, ¿no? Las comunidades. Y no me refiero a las comunidades
en lo general, sino me refiero a estas comunidades, ¿no? De académicos, intelectuales, investigadores, gente de ciencia, ¿no? Entonces, eso también es todo un tema. Quizá algo, ¿cómo decirlo? Peliagudo, ¿no? Como para hablar de ello. Tal alusión a eso. Obstáculos para generar, diseñar, implementar, ojalá a gran escala, un movimiento contracultural o un movimiento de control o un movimiento de transformación social a gran disciplina, realmente, ¿no? No vamos a decir que somos una isla, ni mucho menos, pero ¿qué obstáculos en el camino? Ujú. Yo creo que llegar a los que nos diga, algunos ahorita desde la experiencia colombiana, pero desde su experiencia, ¿qué tendríamos? Pienso que No pueden sé, por ser, ahí se escucha, está sí, como, sí, sí, te he escuchado entrecortado las últimas dos preguntas, vale. Leonardo, pero he escuchado la Ujú. parte central de la pregunta y creo que me estás hablando de dificultades, ¿no? Que hay precisamente que puede haber en el diseño de cierto tipo de prácticas culturales, contraculturales, de contracontrol. Bueno, pues creo que una de ellas, de alguna manera lo he estado comentando antes, no solamente la parte del diálogo, la interlocución entre analistas de comportamiento y otros científicos sociales, históricos sociales, como ya hemos dicho en sociología, antropología, sino también dentro de ahora sí que dentro pensando en la psicología, el diálogo que hay, que es escaso entre psicólogos sociales, psicólogos comunitarios y analistas de comportamiento. De hecho, yo te puedo comentar que desde el programa educativo en el que yo me encuentro, pues es poco o nada, ¿no? Lo que se revisa, porque justamente hay una especie como de justo una práctica cultural ya establecida de por dónde se tiene que mover, ¿no? ¿Cuál es la orientación de la psicología social o de la psicología social comunitaria? Y pues yo veo ahí una dificultad, pero también algo así como una especie de oportunidad, de chance de irlo acercando, ¿sí? Si uno lee sobre la historia de la psicología social, pues básicamente los conductismos están fuera, ¿sí? De esa historia. La mayoría de los textos introductorios en psicología social y en psicología comunitaria, si lo incluyen, lo van a incluir de las formas que ya sabemos como se suele incluir en textos introductorios a los conductismos, pero en mi experiencia lo más común es que no estén incluidos, ¿sí? Como tal. Y eso me parece que evidencia que existe más de lo que yo pueda decir, pero infiero, existe una fuerte dificultad, un fuerte distanciamiento, brecha entre este campo de investigación y otras disciplinas y estas otras disciplinas científicas, ya sea generadoras de conocimiento o aplicadoras de conocimiento, ¿no? Como el caso de la psicología comunitaria, ¿no? Como una psicología aplicable, ¿no? Aplicada. Entonces, en ese sentido, pienso yo que sería importante identificar, repito, cuáles son las formas y las maneras, ¿no? En las que se puede ir precisamente elaborando, ¿no? O trazando ese acercamiento. Veo muchos colegas, me parece admirable la labor que están realizando precisamente en generar esos puentes, ¿no? Como tal. Y por ahí, por ejemplo, a lo mejor aquí me estoy adelantando mucho, pero sé que hay una pregunta al final de textos, ¿no? Sobre este campo, pero me adelanto un poco a decir, por ejemplo, lo que están haciendo en Estados Unidos desde esta asociación internacional, ¿no? De análisis de conducta, la ABAI, lo que está haciendo, por ejemplo, el grupo de trabajo liderado por Tracy Sihon y otros, ¿sí? Entonces, por ahí creo que eso es muy, muy, muy importante en ese sentido, ¿no? De ir viendo
o de ir, vamos a decirlo así, metiéndonos en la parte de poder hacerle frente, ¿sí? A esas dificultades, que creo que a final de cuentas es uno de los componentes básicos Ujú. de cualquier movimiento contracultural, ¿no? Hacerle frente a la dificultad, ¿sí? Es inherente. Digamos que nos hace, o nos hace la atención, entiendo, hacia algunos obstáculos inherentes al diálogo necesario entre disciplinas, pero también al diálogo necesario intradisciplina, ¿verdad? Creo que capto que por allí irían. Correcto, Y sí. yo podría decir que adicionalmente también están, digamos que aquí estamos hablando a nivel académico, a nivel disciplinar, pero también es cierto que están todos los otros factores más, ¿cómo llamaríamos? Políticos, por ejemplo. Colombia tenemos el lamentable lugar, o estamos entre los tres primeros, quizás, si no el primero, países que más líderes sociales asesinan. Entonces, el Ok. elemento violencia como, no sé si la expresión sería correcta, como agencia de control o como mecanismo más bien de control es impresionante. Y también estamos entre el top, lamentable, de asesinatos a líderes ambientales. Entonces, indudablemente, ya no solamente hablando a nivel disciplinar, sino a nivel ya social, obstáculos por donde haya, ¿no? Entre esos, la violencia es un asunto de primer orden. Sí, bueno, es que podemos decir que la propia conducta humana es un riesgo para la humanidad. Sí, nuestro propio comportamiento nos pone curiosamente en riesgo y creo que es decir, esto puede animar, ¿no? A que las personas se interesen cada vez más por el estudio del comportamiento, ¿no? Porque no lo quiero satanizar, pero pues el comportamiento es en sí mismo este tipo de prácticas pues riesgosas, ¿no? Hacia el presente, hacia el futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, mencionar que hablando, ¿no? Desde el análisis de comportamiento, pues sabemos, por ejemplo, perdón, por los estudios de descuento, ¿sí? De todo este programas de investigación, que estos efectos catastróficos, por ejemplo, de hechos como los que estás comentando, Leonardo, en el plano social, pues tiene un efecto acumulativo, es decir, no solamente afecta la vida de una persona, sino que se va acumulando el efecto, que eso tiene la repercusión que puede tener a mayor escala, ¿no? Por así decirlo. Y esos efectos nocivos, por ejemplo, pensando en nuestro comportamiento individual, cuando los vemos lejos, muy lejos en el futuro o ajenos a nosotros, pues nos convencemos de que no hay que hacer ningún cambio de momento. O sea, si en mi localidad no están asesinando absolutamente a nadie, pues bueno, eso que tiene que ver conmigo, ¿no? Es problema ya de la región donde está Leonardo, ¿no? No es que yo lo piense realmente así, pero es que podemos empezar a no ver ni entrar en contacto, vamos a decirlo, obviamente de manera material con los efectos catastróficos y por lo tanto decidimos quedarnos en el mismo lugar, no hacer nada, ¿sí? Como tal. Y eso nos puede llevar a estar de alguna manera el no hacer nada, manteniendo prácticas que a la larga van a ser dañinas para nosotros u otras personas. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Porque aunque esto esté pasando, ya sea por diferencia geográfica, ya sea por diferencia temporal, ¿no? Como ahora esta cuestión de los debates entre las discusiones de psicofacebook, perdón, no psicofacebook, de Facebook en general, de generaciones, ¿no? Que la generación de concreto y que la generación, como si esa brecha realmente no implicara que todas estas personas están bajo el control de cierto tipo de contingencias, ¿no? Como tal, y que el cambio de dichas contingencias va a seguir afectando el comportamiento, ¿no? La idea es poder hacerlo de manera, ¿cómo decirlo? Y eso implica una ética que en este campo no se caracteriza precisamente porque hay una ética en común, pero que sí debe ser una de las características, ahí parafraseando al profesor Gustavo Esteban Romero, una de las características de un campo de investigación científica, una ética común al campo, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido pues también se requiere de hacer reflexión ética, ¿no? Sobre esta cuestión de la generación de conocimiento desde el ACC, como lo podríamos llamar lo que estamos hablando, y de la aplicación del mismo, ¿no? Y por ahí quería comentar una cosa que hasta quise escribir
para que no se me pasara, es algo que he comentado, que he comentado en otras oportunidades también, una referencia, cita a un trabajo del profesor Kester Carrara, que dice lo siguiente, ¿no? Yo lo quiero presentar a la audiencia en forma de pregunta, asumiendo dos cosas hasta este punto si siguen en la charla, que tienen interés por estos temas y por análisis de comportamiento. Entonces mi pregunta sería, a nosotros, pensando en todo lo que ha dicho Leonardo y su servidor, ¿qué nos alienta o qué nos motiva, por decirlo de otra forma, el emplear esta perspectiva de las relaciones funcionales entre individuos y ambiente social? ¿Sí? Podemos pensar en la respuesta, que le digo la cita, es la siguiente. Lo que nos alienta es la posibilidad de que desde estas coordenadas, análisis de comportamiento, planifiquemos nuevos comportamientos, hablando justo de diseño, nuevas acciones, nuevas prácticas culturales y nuevos entornos vitales, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo totalmente con vamos a decirlo así, esa dirección como tal, ¿sí? Entonces, no sé qué opines tú, Leonardo, al respecto. Por completo. De acuerdo, por completo. Y además, Eric, mire que ya entrando al final de este espacio, de esta entrevista, nuestro objetivo con el Congreso, pero en especial con esta entrevista, ha sido poder ofrecer a los asistentes, a los participantes, que hay un buen número conectados por acá y también por redes, poder ofrecer una perspectiva, poder ofrecer una mirada quizás a un campo, a una disciplina, o como lo decíamos denominar, no tan conocida, ¿no? No tan popular quizás, eh, y poder reconocer que hay mucho, ¿no? Hay mucho por aclarar en psicología, análisis de conducta, muchas confusiones, muchos incluso todavía están en la confusión de o aprendiendo que la psicología no es solo psicología clínica, que la psicología no es psicoterapia, en fin, todas estas detalles tan básicos, pero pues que todavía están por allí. Y entre esas confusiones se nos termina también perdiendo toda la riqueza que nos ofrece nuestra disciplina. Y hoy hemos precisamente sacado un poquito aquí a la luz, seguramente eh, para muchos será nuevo, lo que se ha denominado análisis cultural del comportamiento. Eric, para concluir por aquí, Richard Santander nos hace una pregunta, yo creo que una pregunta que casi queda para otra hora, pero pues no la tenemos. Las metacontingencias, ¿cómo se aplican actualmente desde la aplicación de análisis de datos y redes neuronales para programas sociales? Bueno, es una excelente pregunta. Y ciertamente, aprovecho para saludar a Richard. Ciertamente, Richard, no tengo conocimiento sobre esa, vamos a decirlo así, aplicabilidad, ¿no? Sin en cambio, por ello no puedo contestar nada más, sin en cambio, me resulta muy interesante lo que se está planteando ahí, ¿no? La posibilidad de tomar esa, vamos a decirlo así, esa minería de datos y a partir de eso, por ejemplo, ver si los programas sociales pueden ser entendidos desde vamos a decirlo, más que el concepto de metacontingencias, de la cuestión de contingencias conductuales entrelazadas, especificar, ¿no? Dentro de esas contingencias conductuales entrelazadas, cuál es el producto, ¿sí? Precisamente de esas interacciones entre los individuos que participan en esos programas sociales. Y a partir de eso, ver precisamente ya la cuestión de cuál es la metacontingencia que se está estableciendo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero específicamente sobre esa aplicación, desconozco. Pero si tú, Richard, sabes algo al respecto, estaría muy interesado en conocerla, en tener la referencia. Perfecto. Nos vamos Gracias. con esto. 3 libros, Eric. 3 libros, ojalá en español, eh, Mm. que sé que puede ser un poco difícil, pero 3 libros para que el interesado en el análisis cultural de la conducta se sumerja en esta mitad de año y los devore. ¿Cuáles podrían ser? Ok, mira, pues no en español, pero muy cercano en portugués, que luego ahí como venimos de la misma raíz, puede ser un poco más sencillo entenderlo.
Igual y con un traductor se lee fácilmente, ¿no? Traductor electrónico. Es el libro justo del profesor Kester Carrara, Una ciencia sin cosa alguna. No recuerdo el título exactamente en portugués, pero pues lo pueden buscar el perfil de Google Académico de Kester y seguro que ahí lo encuentran. O igual si me permites, Leonardo, yo te comparto por ahí donde se puede buscar el texto, ¿vale? Y Perfecto. creo que ese es pues, es muy buen texto para precisamente ver esa parte y también que presenta mucho de lo que hemos hablado hoy que esté ahí, pero también presenta muchas críticas a lo que hemos hablado hoy. Entonces creo que en eso tendríamos un dos por uno, tanto la presentación, digamos, la propuesta, como también críticas propiamente del profesor Carrara, ¿no? A la propuesta, sobre todo la propuesta de Glenn, que tiene un capítulo ahí que se me hace súper coqueto por cómo llama las metacontingencias en ese capítulo el profesor. No les digo el nombre para que ustedes lo puedan checar y disfrutar. Otro texto, sí, pues ya sabemos que esta editorial Springer Nature publica y publica y publica, y pues muchas de las publicaciones fuertes, ¿no? A manera de handbooks, a manera de manuales, en análisis de comportamiento, pues se publican en esa editorial. Y pues en esa editorial podemos consultar justo este compilatorio que coordinado por la profesora Tracy Sihon, en donde presentan la ciencia. Ellos la llaman, no la llaman análisis cultural del comportamiento, le llaman ciencia culturo-conductual o ciencia cultural conductual, ¿sí? Culturo Behavioral Science. Entonces, ahí tienen un texto ellos sobre la ciencia cultural conductual desde perspectivas en la comunidad. ¿Sí? Un texto muy interesante donde pueden rastrear completamente parte de lo que hemos hablado hoy y un poco conocer todas las propuestas que hay ahí. Yo solamente me he ido así de manera un poco temblorosa, ¿no? Por una línea, pero pues hay otras propuestas, ¿no? O sea, tenemos la cuestión de análisis de conducta, el activismo social, el análisis de conducta, tenemos en otro sistema categorial que por ahí en el SACS queremos revisar, de sociopsicología, ¿no? De Rangel, Rives y Pulido, tenemos por ahí el análisis de sistemas culturales, ¿no? Propuesto por Mateni, el análisis del comportamiento organizacional, porque muchos consideran que todo esto, a final de cuentas, tiene que ver con eso, ¿no? Con el funcionamiento y el comportamiento de las organizaciones o los individuos en situación organizacional, por ejemplo, de María Malot, ¿no? Entre otras muchas cosas, ahí en ese texto pueden ver así cómo está este campo constituido y justamente notar su riqueza en esa que es su heterogeneidad. Sí, bueno, ahí llevamos dos. Y a ver, Ninguno en pues, ¿qué? español ahí todavía, ¿no? No, ninguno en Que eso ya nos español. dice mucho, realmente. O sea, Sí, nos ¿cómo puede dice, ser que nos dice 2024 bastante. no hayan suficientes publicaciones? Pues un libro constituido en español no hay, pero creo que pues un capítulo y que presenta una muy buena introducción sobre cosas que estuvimos hablando hoy. Aparte, en esa introducción viene después la presentación de un diseño experimental, ¿no? Usando metacontingencias, es justo, lo revisamos ahí en el seminario, ¿no? Este capítulo de un libro sobre una publicación, un compilatorio sobre investigación psicológica en el norte de México, es el capítulo del profesor, del doctor, ¿no? Gabriel Velázquez, que es miembro del SACS, ahí es el capítulo 2 y propone precisamente el análisis experimental de el autocontrol ético, ¿no? Pero utilizando esta noción, ¿no? De metacontingencias. Y pienso que la parte introductoria, pues, una muy buena introducción en español y que, grosso modo, nos presenta mucho de lo que estamos hablando acá, ¿no? Pues no es un libro completo, pero es algo a lo que uno puede acceder en español. Igual me gusta recomendar que no es un libro, pero es un monográfico que dedicó la Revista Latinoamericana de Psicología. No recuerdo exactamente el año, pero es reciente, en donde varios autores hispanohablantes, entre ellos el profesor Wilson López López, pues por ahí participaron en ese monográfico, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en análisis de conducta, en aplicación de programas, políticas públicas, análisis de conducta en temas, por ejemplo, de paz, justo algo que pues el profesor está trabajando ahorita, ¿no? Wilson López, entre otras cosas. ¿Sí? Igual
si no es en español, pues bueno, una revista que hay que estar consultando constantemente, que es donde van a ver los avances de este campo. Y hay cosas muy interesantes por ahí. Igual y por ahí lo que preguntaba Richard, ¿hay alguna publicación al respecto? Que es la revista de la ABAI llamada Behavior and Social Issues, ¿sí? Entonces, también esa revista hay que revisarla, ¿sí? Y pues bueno, es lo que podría decir. Un libro clásico para mí, pero también está en inglés, es de Bernard Gay, que publicó en la década de los 90. Dice el profesor que no se siente muy orgulloso actualmente de ese libro, pero a mí me parece un muy buen texto introductorio, aunque está en inglés, que se llama justo así, el análisis del comportamiento social. Entonces, igual, Leonardo, si te parece bien, te puedo indicar en dónde llegar a esos, en dónde se puedan consultar esos textos. Perfecto. De hecho, y ya con esto cerramos, no sé si de pronto usted por acá nos preguntan por el chat si pudiera escribirnos por el chat algunos de esos recursos que nos ha mencionado durante esta hora, si tuviera pues el tiempo antes de retirarse, y sería muy, muy enriquecedor. ¿Cómo los pueden encontrar, Eric, en redes, Sax, ABC Conductual? Bueno, pues ABC Conductual, pues así se llama, Grupo ABC Conductual en Facebook. Ahí, por ahí debe haber algunas charlas que en su momento he hecho para presentar este campo, aunque no es la intención del ABC Conductual hablar nada más de este campo, no hablamos de muchas cosas, pero por ahí se encuentran algunas charlas que le he dedicado específicamente a estos temas, ¿no? Y la cuestión del seminario, pues en el seminario no tenemos aún una red. No, sí tenemos canal de YouTube, así nos YouTube. encuentran. Sí, sí, sí. Exactamente, el seminario Análisis de Hace, Conducta hace- Social, en YouTube, el SACS, ¿no? Y ahí hemos subido las revisiones, también las discusiones que hemos tenido este año, ¿no? Entonces, si quieren conocer un poco lo que estamos haciendo en el seminario, pues ahí lo pueden checar. y este grupo se reúne una vez al mes, ¿no? Pronto para quienes no estén Una vez familiarizados. al mes. Ahorita nos estamos extrañando porque no hemos tenido reunión en junio, pero vamos a suponer que esta fue una especie de reunión del SACS. Listo. Eric, pues un saludo caluroso desde Colombia, un agradecimiento por hacer parte y poder aportar a tantas personas que seguramente estamos desde diferentes países, ¿no? Desde Europa, pasando el océano hasta América, y poder enriquecer nuestra perspectiva, ya sea como psicólogos o como profesionales de cualquier disciplina. Entonces, desde el comité organizador de este congreso, desde el Instituto Skinner, Análisis de Conducta aquí en Colombia, gracias por participar y ojalá nos veamos en muchos otros espacios. Muchas gracias por la invitación y también por, sobre todo, y ante todo, el haber aperturado este espacio y que considero valioso, que considero importante. Y pues sí, espero nos estemos viendo próximamente para seguir hablando de estos temas.